día de hoy vamos a hablar de las entradas con sincronismo, un poco más complicadas. Pues básicamente el tema es sobre todo las que son entre transiciones de continuidad, o sea, los que llamamos tardíos. Es una rueda todavía un poco difícil de mover porque no siempre cumple las condiciones, digamos, ideales de fluctuación al interior de las velas que la generan. Por el contrario, los sincronismos de zona sí son muy sencillos, eso sí pues, porque cuando usted decide un sincronismo en zona, de hecho ya por sí solo, ya tiene la de ganar. Está comprando un soporte o vendiendo una resistencia en el ambiente apropiado. Ayer veíamos cómo las operaciones que son en un único time frame, 100% en zona, lo que es en zona tiene la de ganar, ¿cierto? Lo que no es en zona se vuelve muy de caso, muy de cuando sí, cuando no, en un movimiento de precios donde los casos pueden ser infinitos. Entonces, ¿cuándo termina uno de sacar? Por lo menos por esta manera de hacerle la pregunta al mercado. ¿Cuándo termina de sacar los casos que sí y los casos que no? ¿Cierto? Bueno. Entonces, normalmente la mayor parte del tiempo vamos a estar usando sincronismos en zona. Los sincronismos de tardíos son cuando los movimientos ya están iniciados y no queremos tener la paciencia de esperar la próxima entrada de nuestro time frame. Es cuando no queremos tener esa paciencia, pues usamos sincronismos. Por ejemplo, caso que sucede mucho en los gráficos diarios. Los gráficos diarios normalmente estamos usando sincronismos porque una entrada de realineación de una tendencia se demora harto tiempo. Primero para que haya la tendencia y segundo ya para que se den las entradas. ¿Sí? Entradas directas. Bueno. Y en el gráfico de scalp, por lo mismo, si a veces llegamos y el 60 minutos dio las mejores entradas en un horario donde no estábamos presentes. Pero al mirarle sincronismos entre velas o en zonas, encontramos oportunidades. Lo importante aquí es tener claro cuándo y cómo, ¿sí? A lo cual vamos a dedicar la primera hora. La segunda hora vamos a ver ejemplos en gráficos del pasado. Y la tercera hora entonces vamos a hacer ejemplos ya con el test. Bueno. Veamos entonces los objetivos. El trader, sincronismos de anticipación y tardíos. Quitemos la refinación, eso es parte de los arreglos que hay que hacer en el documento. Simplemente esa palabra sobra ahí. ¿Sí? Con que sepamos que son tardíos, es decir, movimientos ya iniciados, para transiciones entre velas, ya sabemos que son de refinación en gráficos menores. Obviamente aprenden a aplicar el uso de sincronismos y perfeccionan la identificación de shock. Bueno. Los sincronismos de anticipación son todos aquellos que suceden antes que surja una reversión del time frame principal en una zona. Sí, son entradas agresivas, fallas, shock, reversiones, ¿cierto? Los sincronismos de refinamiento se usan o para disminuir stop loss con tamaños de operación más grandes o para negociar después que una vela decidida en mensaje entra al vacío. ¿Sí? Una vez tenemos un flujo establecido. Vamos a ver primero el concepto en abstracto. ¿Sí? Hoy hubo ejemplos muy buenos.
El UK100 estuvo de lujo. Sin ser un movimiento espectacular, estuvo muy bien, se movió muy bien. En este primer testeo, recuerdo que yo estuve allí dos veces, y miren que no hay nada espectacular como para uno decir, pero ¿y dónde? Como esto está tan claritica la zona, ahí no hay lugar a dudas para uno hacer compras. ¿Sí? El sincronismo, un gráfico de 5 minutos, una velita de reversión, el segundo sí fue por nivel, el segundo sí le entré agresivo. Misma acción de precios, misma zona, simplemente la llegada a la zona que estoy esperando y pum. Este con patrón de reversión, este a nivel. ¿Sí? Misma acción de precios, cero lectura de velas aquí. ¿Sí? Cero lectura de velas aquí porque si no se chifla usted tomando nota de un montón de ruido. De eso se trata esperen un momentito. De eso se trata el sincronismo, de capturar una zona sobre la cual usted ya tiene absoluta confianza, no certeza, pero por lo menos la confianza de que la puede operar. El sincronismo de continuidad entonces lo vamos a tener en los flujos, el tardío, en este tipo de flujos de velas, pues la única que nos queda, si no entramos a zona, como normalmente esperamos una visita de zona y él se va y se va y se va y se va, pues aquí esta persona le hubiera tocado esperar hasta este rango o ir al interior de estas velas, con el inmediato inferior o con otro menor, cualquiera de los dos. ¿Sí? Normalmente a mí me gusta usar el de dos más abajo. Ya observa uno una tendencia negociable. De eso se trata el tema del sincronismo. Finalmente no es más que de ir a donde la tendencia es negociable. Construcción de piso, retest de piso, vean, zona menor y además de eso puro retest. Y miren la manera de formarse, no es precisamente todo con pivots y reversiones. Mire, aquí hay enredo, nada, construcción de piso, retest, zona menor, una zona ahí X. ¿Sí? Y bueno, y ya luego entra este rango que fue donde estuvimos. Entonces, ahora sí entremos un poquito más en materia. Qué cosa, si hubo que dar clic para poder llegar a esto, hombre, bueno. Entonces vamos a ver primero el sincronismo de anticipación. Este es el más usado. Casi todo lo que uno trabaja va con este. Como el nombre lo dice, se anticipa a la reversión, al rebote en zona del time frame principal. Entonces este sigue la tendencia del time frame principal. La tendencia de su time frame principal.
¿cierto? Movimientos de reversión. En el gráfico de sincronismo. Entonces busca soportes cercanos. Ustedes ya saben que es un soporte cercano. De tendencias al alza y de laterales. Y resistencias cercanas de tendencias a la baja y por supuesto laterales. ¿Cierto? Listo. Ese es el sincronismo de anticipación. Expliquémoslo mejor. El precio llega a una zona de techo. ¿Sí? Llega en forma de demanda. En cualquiera de estas tres maneras. Testeo con intento de compra o intento de ruptura. Y es negada rapidito por fuerza de oferta. Entonces usted puede ver una reversión acá, una negación del intento de compra o simplemente el shock. ¿Cierto? De eso se trata la falla o el shock o la reversión en zona. Entonces mire que usted tiene múltiples posibilidades. ¿Y por qué en las zonas cercanas? ¿Sí? ¿Por qué en las zonas cercanas? Porque acuérdese, en la subida lo que se forma por debajo son mis zonas cercanas. En la bajada lo que se forma por encima son mis zonas cercanas. Entonces, y por supuesto en el lateral siempre es lo que lo contiene. Porque la zona cercana es donde es la última manifestación de la fuerza que estamos buscando. Entonces, si yo estoy frente a la visita de un techo, de este ambiente bajista, o de este lateral, pues tengo mejor probabilidad que ponerme a ver esos eventos en un techo de tendencia al alza, que eso tienden a ser rotos. ¿Sí? El contrario entonces será para los movimientos por debajo. ¿Cierto? Miren que el movimiento por debajo cuando le llega a soportes cercanos, no nos interesa los lejanos. A usted le llega el precio, testeo, ¿sí? O intento de venta ahí en el piso, o por supuesto el intento de ruptura, que uno, como le pasó al Eurocast diario hoy. Lo que estamos buscando aquí es que la demanda aparezca a manera de reversión, una vela pivot, una negación de la compra o el shock, ¿sí? La negación de la ruptura. ¿En dónde? En estas zonas, en soportes de alcistas y en soportes de laterales. ¿Por qué no nos interesan los soportes de tendencia a la baja? Pues porque esos tienden a ser rotos, esos no. Este evento es el sincronismo. Tiene unos niveles muy elementales. El primer nivel de agresividad es testeo. Al testeo y entró. Sobre todo para rangos muy enredados, rangos de horas, sí, muy enredados, muy las velas una al lado de la otra. Esos son muy buenos al testeo. Eso es casi que perder tiempo, ponerse a buscarles eventos como ese que vimos ahorita de Lucas.
Sigue algún evento de vela, cualquiera de esos tres eventos, ¿sí? Reversión, obviamente tiene que verse la oferta fuerte o la demanda fuerte, ¿sí? Entonces tenemos la reversión con vela pivot, la falla de compra en techo o de venta en piso, falla, reversión y el shock. Son puro evento de vela. Finalmente, un P1 si hay espacio suficiente, y pues normalmente esto es una realineación con la tendencia poderosa, la del principal, entonces pues por lógica si esa tendencia va a continuar, aquí se nos va a dar un P1 en el desincronismo. El tema es que, como les digo, al llegar a una zona, a ver, borramos todo esto. A ver, para no borrarles todavía. Mire que en una zona de soporte, esta tendencia al alza como llega al soporte. Así, ¿cierto? Y la tendencia del time frame de sincronismo, pues obviamente es una tendencia a la baja. Lo que estamos buscando aquí, que es anticiparnos a la reversión del gráfico principal, es una falla también de esta tendencia. O sea, para seguir la tendencia en zona de mi gráfico principal, me tengo que poner en contra de la tendencia del sincronismo. Si no tienen eso claro, van a tener problemas de conflicto de tendencias y empiezan a revolverlas y ahí sí la embarran, ¿sí? Estos no son fallas de tendencia Nixon, son fallas de rupturas, fallas de compras en techo, fallas de ventas en piso. Por eso están como eventos de vela, ¿sí? La falla de tendencia es la ruptura de un pivote, ¿cierto? Mire que después de hacer un retroceso bajista de hora, la tendencia de 5 minutos es bajista, por obvias razones. Entonces, para el rebote alcista de la tendencia de hora, yo me tengo que ir contra esa tendencia de 5 minutos. O esperar el P1. Si el rebote de hora se va a dar, la tendencia de 5 minutos debería ser el P1. ¿Sí? Aplica también para el movimiento lateral. Un movimiento lateral, varias velas de hora a la baja, pues serán más o menos una tendencia bajista. ¿Sí? Pues yo digo hora, pero esto puede ser semanal con vela de tendencia de 4 horas, mensual, tendencia diaria, ¿sí? Diario y tendencia hora. Listo. Para el caso del sincronismo al alza, entonces mire que por eso dice, sigue la tendencia principal, ¿sí? Y busca reversiones en el sincronismo, movimientos de reversión en el sincronismo. Mire que la bajada es lo mismo, esta es una tendencia principal. ¿Cómo se hace un flujo de velas a resistencia del gráfico principal? Pues en el gráfico de sincronismo es una tendencia alcista, pues a veces perfecta, a veces no. El evento, todos estos eventos que yo busco en ese techo son contra la tendencia del gráfico de sincronismo, por eso me enfoco en velas, donde me ponga a querer conciliar esta tendencia con esta otra, me chiflo, ¿sí? Ya decidí que estoy esperando qué sucede en esa zona. Si no sucede un evento convincente en esa zona, pues no hago nada. Tiene que suceder un evento convincente allí. Entonces recuerden, sigue la tendencia del principal con el rebote correspondiente en la zona, ¿sí? Por lo tanto, no se asuste cuando sienta que se va contra el gráfico de sincronismo, el gráfico menor, porque ese es el gráfico de ruido de su principal. ¿Sí? No hay razones para asustarse, para temerle. Bueno, esos son los sincronismos de anticipación, rebotes en zonas a favor de la tendencia principal. Soportes alcistas y laterales, de tendencia alcistas y laterales,
del gráfico principal, resistencias cercanas de tendencias bajistas y laterales. ¿Sí? La más agresiva de los sincronismos, el testeo. Luego vienen eventos de vela, reversión de vela, falla o shock, cualquiera de los tres es válido. Y para un poco más conservadores, P1, ¿sí? Porque no, ya lo esperan es con el movimiento iniciado. Bueno, recuerden que es muy común que nos tengamos que ir contra tendencia del gráfico de sincronismo. No se asuste. Si usted va en una clara tendencia del gráfico principal, ¿cierto? El evento tiene que estar. Si es un evento de techo, tiene que ser oferta fuerte, visible, evidente, dominando a la demanda. Si es un evento de compra, se tiene que ver la demanda dominando la oferta en esa zona. El único que no mira esos detalles, pues el que entra a nivel. El que entra a nivel no espera y no tendencia a zona y confía en esas dos variables. Ese es el sincronismo de anticipación. En el sincronismo de tardío tenemos un cuento totalmente diferente. En el sincronismo tardío, bien sea que a usted se le arma una realineación y usted se pierde, digamos, el inicio del movimiento, se pierde la vela de realineación o incluso la primera vela. ¿Qué sigue? El supuesto es que, pues esto es un impulso, puede durar unas velas más. Lo mismo la bajada, se pierde la realineación usted, que esa es con sincronismo de zona. Y arranca, por aquí o por aquí. Usualmente esto debiera continuar. La otra, entra muy fuerte al vacío la demanda o la oferta. Si la pregunta es, ¿va a continuar? Si usted no le quiere complicar, pues espera el siguiente patrón de su time frame como vimos ayer y no hay problema. Pero todas las tendencias no son bien buenas de visitarle a uno las zonas que uno espera, entonces lo ponen a sufrir. ¿Sí? El tema es o a perseguirlas, ¿sí? O se acuesta a dormir esperando que va a levantarse a ver el pivot y se le hizo cuando estaba durmiendo y va otra vez en movimiento en continuidad. ¿Sí? Es complicado. Bueno, el shock Nixon, acuérdese que el shock es un intento de ruptura que fracasó. La falla de compra o de venta es un intento de compra o de venta justo en zona que también fracasa. ¿Sí? Eso es todo. El shock tiene más violencia el shock tiene más violencia en el movimiento. ¿Sí? Y tiene involucrado un poco de ¿cómo les digo? De sorpresa. El shock tiene más sorpresa, más gente atrapada, más volumen atrapado que la falla. La falla es un intento de esos que uno dice, uy, compré techo, típica, ¿cierto? Porque nos atrapan ahí, uno dice, aquí lo van a romper y se va. O vendipiso, ¿cierto? Esa es la típica, usted ve un patrón de venta de compra justo, el de compra justo en el techo y el de venta justo en el piso. Esa es una falla, si él fracasa. El shock trae consigo el intento de ruptura además. O sea, le hicieron el viaje, alcanzaron a estar por fuera y los devuelven con fuerza. Bueno. De esos vimos bastantes ejemplos ayer. Ahí voy a publicar los videos ya para el fin de semana. Bueno. Entonces, el sincronismo de continuidad
ya no se enfoca tanto en la zona. El sincronismo de continuidad se enfoca en los movimientos de momento, ¿cierto? Esos movimientos de alta velocidad como el que vimos ahora de UCA 100, que se fue sin usted, si no lo cogió bien de abajo. Y entre más velas, peor. En el sincronismo tardío o de continuidad, como su nombre lo indica, es la continuación. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Negociar antes del siguiente retroceso o pausa, ¿cierto? Es negociar. Entre velas fluidas. Antes que se interrumpa esto, que se interrumpa esa fluidez. Bueno, antes que se interrumpa la fluidez. ¿Sí? Al interior de las velas. Aquí, al margen de que la tendencia del gráfico principal sea a favor o en contra de lo que usted va a buscar, que acuerde que un mismo movimiento fluido puede ser parte de una tendencia o de otra. Lo que usted busca es continuidades no tanto de la tendencia, sino de las velas. Del gráfico principal, ¿cierto? Con pivots en esa dirección del gráfico de sincronismo. O sea que aquí el movimiento, la tendencia, aquí usted ya no se va contra el gráfico de sincronismo, aquí se va a favor de él en alineación con el movimiento de las velas que están fluyendo. Lo ideal es hacerlo en las primeras 3 velas. Cuarta o quinta vela ya es algo muy a discreción dependiendo del vacío, y después de 5 velas ya estás fácil de que llegue una reversión. Entonces, lograr las fluctuaciones que se dan entre las primeras 3 velas de un movimiento fluido. El tema es el mismo movimiento fluido. Puede haber subido así, puede haber subido así, o puede haber subido como normalmente nos gusta que suba, visitando zonas. De momento la única medida de seguridad que tenemos es la siguiente, que como mínimo visite las zonas de su gráfico de sincronismo. ¿Sí? No hemos, y ustedes lo van a ver ahora en el ejercicio. De momento, una regla para técnica que cubra estos dos tipos se vuelve de momento muy de casos. ¿Sí? Porque estos son patrones muy atrapadores, estos otros son tan veloces y tan enredados que uno ni los toca. Estos otros así son muy lindos cuando continúan, pero muy atrapadores el resto del tiempo. Entonces son muy de bueno. ¿Cuál es la forma? Entonces, de momento, para las transiciones entre velas, la exigencia de seguridad es o que visite zonas de su time frame o que como mínimo la construya, ¿cierto? Miren que en el sincronismo de anticipación, la que importa es la zona del principal,
¿sí? En el sincronismo de transiciones entre velas, la que importa es el time frame de sincronismo y la dirección de las velas del principal, no tanto la tendencia. Por eso es que aquí vamos a favor de la tendencia del sincronismo con las zonas del sincronismo, porque estamos es en un juego de velas, de 3 a 5 velas. ¿Sí? Donde mayor problema tenemos para buscar entradas en estos dos tipos de movimiento, ¿cierto? El uno por enredado, así sea alcista o bajista, el otro pues en este caso es un ejemplo alcista, el otro por lo veloz. Lo mismo pues sucede con una fluidez bajista. Tenemos este tipo de flujo. Estos son los dos más difíciles. Obviamente, la buena noticia es que no son los más abundantes. Y un buen flujo, así sea con enredos y todo, pero que entre sus propias zonas se visite, ¿cierto? O como mínimo, cree sus propias zonas. Que este es el caso más común. Este tipo de flujo lo tenemos muy frecuentemente, ¿cierto? Estos otros dos, la buena noticia, como les digo, no es que sean los más abundantes. Sí los veremos mucho, pues porque son muchos movimientos todo el tiempo. Pero no es razón de perder la cabeza si ustedes dejan ir un flujo de esos. De pronto la pregunta apropiada no es cómo debe ser el tipo de pivot, ¿sí? A eso hemos estado llegando con la investigación, a una manera más apropiada de decirle al precio, muéstreme cómo debo comportarme yo en este flujo, ¿sí? Más que cuál es el evento, porque eso nos lleva al paradigma del patrón otra vez. Bueno, se me hizo el mouse. Ya. Veamos entonces un poco sincronismos. Vamos a ver estos segmentos. Aquí, en el testeo de zona, donde se dio la reversión. Aquí en la transición de velas. De nuevo aquí en la visita de zona y reversión. Y la transición de velas. Vamos a ver también la transición de velas después que hay un evento importante aquí. Bueno, vamos a ver solo esos nomás. Listo. Ahí están esas líneas rojas en los puntos exactos donde se dieron los eventos. Vamos a verlos con el sincronismo. En esta primera zona observen un movimiento ahí sucio, realmente sucio, pero observen lo que sucede en la zona. ¿Sí? Miren los intentos de ruptura aquí, negados de manera muy fuerte, y luego intento de compra, luego otra negación muy fuerte. Suficiente para vender, ese es un buen sincronismo. Luego, ¿qué viene? El P1. ¿Sí? El P1 acá,
y desarrolla pues ese movimiento. Observemos acá primero la visita de zona. ¿Qué hay en la zona? Vean. Intento de ruptura, intento de compra, negados ambos. Para abajo. Aquí cerró la vela decidida. La transición de velas, casi que el mismo momento en que cierra le está dando la entrada en corto. Luego da varias entradas en las transiciones entre velas. Vean. Una y una última aquí bien sucia, bien enredada, no sé si uno tome esa, pero por lo menos la primera debe tomarla. Mire que tenemos sincronismos muy buenos en zona y de transiciones de velas. Aquí, ¿qué sucede? Todo este ruido, y observemos aquí en el sincronismo en zona, después de el sincronismo en transiciones entre velas, que no eran incluso ni a favor de la tendencia previa. Aparece este flujo de demanda y mire, hay que esperar que él haga aquí una doble cola de piso, ¿sí? Cerca a la zona que hubo una ruptura. ¿Para qué? Para generar el siguiente flujo alcista. Sincronismo de continuidad con velas y varios sincronismos de zona. Volvamos ahora. Sincronismo de continuidad. Aquí que estábamos viendo, y sincronismos en zona. Aquí hay algunos de continuidad. Veamos estos últimos. Observen aquí en este time frame, construcción de piso, arranca, y aquí bueno, aquí ya es un test, retest, y forma luego todo este desorden. Todo simplemente siguiendo ¿qué? Tendencia y zonas y mensajes de velas del gráfico principal. Y ese mismo ejercicio lo puede usted hacer con el activo que quiera. Vamos a ver el sincronismo aquí en esta zona. Vamos a ver qué pasó después de esta reversión aquí, en estas transiciones. ¿Sí? A veces el shock está en el propio time frame, a veces está en otros. Bueno. Vamos a ver las transiciones. Usted puede verlo con un time frame inferior u doble inferior. Yo uso doble inferior. Es cuestión de gustos. Observe que aquí ya sabemos que está en una tendencia bajista, ambiente lateral. Por lo tanto, siempre causa un poco de piquiña cuando esto está aquí arriba porque usted lo está viendo así, ¿ve? Usted está viendo una tendencia alcista. Las últimas velas, no todo el gráfico, las últimas velas usted ve una tendencia alcista. ¿Sí? Y no se anima contra eso. Por eso es que hay que tener claro que lo que está negociando. Está negociando un techo de otro gráfico que sí está bajando. Entonces las subidas de este no deben asustarlo. Aquí vuelve y baja. Listo. Bueno, observen allá en esa zona de techo.
En esa zona de techo, cómo hay ataques a la zona, se da la continuidad a la baja. Luego, cuando usted llega a mirar esto, el gráfico diario está en una continuidad de velas, que es lo que estamos buscando acá. ¿Y aquí qué hace? Dentro de las transiciones entre esas velas le forma zonas muy negociables del time frame de sincronismo y luego pivotes negociables dentro de esta tendencia. Por eso a mí me gusta mucho la tendencia de hora y la tendencia diaria, para no mirar uno mucha información. Aquí hay un área maluca que es el piso, ¿sí? Un piso importante. Sí, este piso importante. Pero ya después que rompa, vamos a ver qué sucede. Y ahí ya llegamos a la ruptura. ¿Sí? Y en la ruptura, ¿qué hace? Rompe, visita el techo roto, el piso roto, y sigue ya su tendencia. Bueno. Luego, ¿qué hace? De nuevo visita el piso roto, ahora techo. Yo no creería mucho que esto debe ser algún tipo de noticia, esto debe ser una vela de noticia muy fuerte. Y luego, ¿qué hace? Tendencia a la baja. Transiciones entre velas, ¿cierto? Lo sorprenden acá. ¿Usted qué espera? Los patrones de venta. ¿Sí? Mire que aquí viene a la zona menor. Construcción de zona. Construcción de zona. ¿Sí? El tipo de transiciones entre velas que se deja negociar. Bien sea porque visitan la zona previa de su time frame o porque le construye la zona. ¿Sí? Esas transiciones son muy buenas. El resto, transiciones que no visiten sus zonas de time frame menor o no le construyan, son muy inciertos. Que ya usted después los ve que continuaron y puede teorizar al respecto. Pero realmente se complican cuando ni le forman zona creada ni le visitan zona previa de su time frame pequeño. Me refiero a los sincronismos de continuidades, a estos. Los sincronismos de continuidades tienen, como les digo, son una rueda todavía un poco floja en el tema de acción de precios, porque somos cuidadosos es en el tema de no volvernos de casos. Como hay infinitas combinaciones, asimismo pueden haber casos. Necesitamos una regla general amparada en datos. Ya ni siquiera valen las observaciones que uno ha hecho siempre. Entonces, en estas continuidades, como mínima condición de seguridad, crea zona el time frame de sincronismo o retrocede a una zona previa de ese time frame de sincronismo. El resto del tiempo estamos siguiendo la tendencia del gráfico principal, enfocados en dónde, en sus zonas. Todo lo demás, si usted arrancó en zona, no va a tener el problema de estar buscando operaciones en el interior de las velas. Esto pasa mucho cuando uno pierde las entradas. Y en las zonas, recuerden, favorecemos los rebotes a favor de la tendencia, sin duda, y por lo tanto, al irnos a favor de la tendencia principal, estaremos frente a una fuerza contraria del gráfico de sincronismo, el gráfico de menor plazo. Tiene que aprender a priorizar la fuerza de su gráfico. Hay casos excepcionales. Veamos el Eurocad hoy. Este es el tipo de caso donde usted se puede ir contra la tendencia de su time frame principal. Miren que es un clímax que inicia con una muy buena manifestación de demanda de una tendencia que se ha extendido 1, 2, 3, 4 pivotes, ¿cierto? Se ha extendido 4 pivotes y manifiesta muy fuerte demanda, ¿sí? De hecho, es la vela de demanda más grande que hay
antes de esta de aquí. Entonces, ahí, en esos casos excepcionales, uno se puede ir con los retrocesos que son este flujo. ¿Sí? Y seguro va a encontrar qué hacer allá. ¿Cierto? Ahí encuentra un retroceso a zona. ¿Sí? Con retest, con todo. No es lo más recomendable estar pues buscando la negociación de retrocesos. Es más recomendable buscar la negociación de impulsos y los retrocesos a zonas. ¿Sí? Porque los retrocesos y las pausas que crean sus zonas o que avanzan en zonas hacia zonas previas, es muy fácil hallarle sincronismos a favor de lo que queremos. El sincronismo de continuidad entre velas es muy azaroso, porque normalmente son movimientos donde uno debiera ir montado ya, o son movimientos muy veloces. Bueno. Hans Segura, tú puedes tomar principal hora y trabajar sincronismo de entrada, sí. Yo hago mucho eso. Y cuando veo el patrón de hora muy clarito, pues lo tomo directamente, ¿sí? Lo que pasa es que no siempre hay la claridad de patrones de alta calidad, ¿cierto? Patrones como este de aquí, por ejemplo, no siempre se ven tan que visitan una zona previa y que se dan con tan buen nivel de la fluidez, esa zona, la aparición de la oferta, o sea, eso es de lujo. Normalmente tenemos es esto, ¿eh? ¿Sí? Tenemos que lidiar con eso, ¿cierto? Un patrón de buena calidad. O normalmente a veces nos despertamos cuando el precio está aquí. Se perdió usted por aquí, esto arriba, no le ha hecho el de abajo, no quiere esperar, ¿cierto? Entonces el sincronismo ayuda mucho. Si el patrón de su gráfico principal está en zona, usted puede ser desde sincronismo o esperar el patrón de realineación, ¿sí? Las zonas las crean los flujos de oferta y demanda. Pues por supuesto que si los mayores flujos de oferta y demanda en el mercado son de instituciones, pues estas zonas las crean las batallas de oferta y demanda, de volúmenes de oferta y demanda, sobre todo institucionales. Nosotros no somos más que microbios aquí, ¿cierto? Unos pequeños ácaros andando en la piel del perro. Pero realmente nosotros no tenemos así como un nivel de influencia pues para mover precios, no. Para que nos casen, sí, que leen una nube de stop a lo largo de cierto nivel, y ahí es donde hay ciertas anomalías en el movimiento del precio, las cacerías de stops. Bueno. Si su gráfico principal, Hans, va a ser una hora, toma información panorámica de diaria, en algunos casos especiales cuando hora se le enrede mirar al 4 horas. Y ya es cuestión de sincronismos de anticipación en las zonas de hora, y si quiere usarlos de continuidad cuando está influyendo las velas de hora, ¿cierto? Ojalá alineadas en esa dirección. No tiene pierde. Gráficos de 15 o 5 para los sincronismos. En el caso de un gráfico de hora. Yo, por ejemplo, cuando se trata de sincronismos diarios, entonces será ¿con qué? Con velas de hora. Yo estoy haciendo un trabajo hacia mirar muy poco los gráficos pequeños. El siguiente paso en Go for Pips, como les decía, este tema de los sincronismos de continuidad lo van a ver ahora en el tester, son los más inciertos. Van a ver que esto es muy bonito después que bajó, pero es complicadito de hacerle el dinero en su interior. Los de zona son casi que una garantía pues de una operación que permite salir bien. ¿Sí? Los sincronismos en zona, porque usted está siguiendo la zona de la tendencia. El de continuidad
usted está creyendo en una fuerza que hay antes de que le haga el siguiente retroceso o la siguiente pausa. ¿Sí? Porque esos son los que dañan la fluidez. Bueno, sincronismos de anticipación, zonas, sincronismos de continuidad, velas. Correcto. Zonas del principal, reversión. Transición de velas del principal, continuación. Y con eso tiene. Descansamos 10 minuticos y venimos a hacer ejercicios con el tester. Muy bien. Bueno, vamos a negociar el siguiente movimiento a partir de aquí. Recuerde que hay que tener mucho cuidado con los movimientos fluidos. Si usted no los agarra entre las primeras 3 velas, las primeras 4, ya de cuarta a quinta, pues, ¿sí? Ya estamos esperando otro tipo de eventos. ¿Sí? Entonces, a partir de allí, entró al vacío, lleva 6 velas bajando. Y vamos a ir trazando las zonas. Donde él va dejando zona, ahí vamos viendo qué quiere hacer. Bueno, vamos a ponerle cuidado entonces a la oscilación aquí, porque ahí están, vea, ahí ya lleva 4 velas entrelazadas, 3 y el pedazo de esta. Vea, ojo. Ahí en 15 está como creando y testeando zona. Ajá, vea, acaba de llegarle a la zona. Pilas. ¿Qué dice esa última vela? No todo lo que ha pasado, la última no más de 15 minutos. Manifestación de oferta. Ajá, ajá. Bueno. Y claro que como está testeando zona, yo la consideraría como una entrada. ¿Sí? Aunque la ideal hubiera sido a nivel, porque esto tiene, vea, 22 puntos. Bueno, sí, es un rango muy pequeño. Pero bueno, no, tomémosla, porque igual vamos en función de la caída. ¿Fuera? Sí, no había visto que era como muy pequeño ese. Ahí rompió. Vamos a ver. Ahí rompe. Botes. Ojo al monivar. Vea. ¿Qué tiene ahí, Julián? Vea. Llegó ahí a la zona rota. Uh-huh. Y dejó, me está dejando una colita ahí de zona. Listo. ¿La toma o no? Sincronismo de continuidad. Sí, yo la tomo. ¡Ah! Puro non-farm payrolls, me imagino que fue eso. Ahí pues desafortunadamente el tester no nos permite saberlo, pero esa vela es pura de non-farm payrolls o de tasas. O sea, es una vela que no habríamos tomado. Listo. Sí, una indecisión ahí. Vea, Ajá, vea. era el puro non-farm, seguro. Le hubiera puesto el stop más arribita y Sí. hubiéramos ganado esa Bueno, super vela. sigamos. Vamos entonces ya de nuevo con esta de aquí. Mire cómo en la transición de esta super roja a la siguiente no ha dado mayor, es decir, siguió derecho, vea. ¿Sí? Esto ya Sí. es la de aquí abajo. No dio pues como
pivotes como de continuación ahí en esas transición de las dos velas rojas. Exactamente. Vamos a ver entonces cómo se comporta aquí en este rango, ¿sí? Que está ahí muy abajo, está en vacío, tiene vacío. Usted está negociando las transiciones entre velas. Tiene buen vacío, ¿cierto? Puro ruido. Puro ruido. Vea, atrapadorcito. Ese patroncito es pero atrapador. Le parece que va a romper y se lo devuelve. Ojo, ¿qué tenemos ahí, Julián? Antes de que me responda, vea el evento. Como una vela de shock, Alejo. Exactamente. Ahí, pues, ahí en 15 minutos, ¿no? Una vela de shock. Intentaron romper la zona y hay shock. Entonces mire la diferencia del atrapador aquí abajo, que le hacen creer a usted que va para, uy, me va a dejar. ¡Tin! Lo ponen a vender el piso. Y a cuando apenas está usted en estupor por haber vendido el piso, no vende el techo. Siempre es la misma, ¿sí o no? Sí. Este shock es muy vendible, ¿sí? Tiene toda la de ganar ahora sí porque intentaron romper y no pudieron. Entonces vamos a vender. Vamos los 25. Listo. Pura construcción de zona, siempre es aburridora. Esa velita empieza a gustar ya también en el time frame de apoyo, en el time frame principal. Bueno, en este caso le pagó la R super sobrada. ¿Ve? Bien. Tan chistoso como me quita el... Vamos a ver esta vela donde termina. Ahí termina. Entonces, bueno, cerremos esto. Y vamos a ver entonces la transición de esta vela fuerte a la siguiente. Como mínimo debe construir o volver a la zona de su propio time frame, el chiquito. Bueno, ahí está. Puro cambio de domingo. Bueno, de momento entonces, ¿qué? Indecisión, ¿cierto? Está en un rango ahí chiquito. Ajá. Entonces no hay nada en qué confiar por ahora. Vamos a ver qué pasa. Inició retroceso, clímax, entonces me quedo quieto. Eso no es en una zona, no tengo por qué pararle bolas. Simplemente no mire 15 minutos, téngalo apagado. La última vez que esto tuvo una zona fue allá. Entonces o hasta allá o crea. Bueno, mire lo que pasa. No fue hasta allá. Aparece esta oferta. ¿Sí? Eso es una realineación. Entonces vamos a ver si ella nos deja operar en la transición, si nos deja operar en la transición o no. Mucho ruido, ¿cierto?
Ojo que va a la zona. Ahora sí me interesa esa zona. ¿Por qué? Porque es un retest. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa allá arriba. ¿Qué acaba de ver usted ahí arriba? Testeo de zona y manifestación de oferta. ¿Quiere ser agresivo y confiarle ahí o quiere esperar más? Mm, quiero esperar, pues yo esperaría otro poquito a ver. Bueno, entonces yo me voy a ir en vez de usted. Ay, me atraparon. Me atraparon. Mire que eso siempre parece una cosa de locos. Más bien ahí, Ahí ya tienes el shock. sí. Entonces, yo pasé el susto, usted entra ya listo con el shock. Intento de compra fracasado y listo. Listo. Y ahí tenemos la R, sobrados. Apenas con llegar al piso, mire. No hay que superar el piso y ya tiene la R. La ventaja de vender el techo. Alejo, una pregunta. Si, por ejemplo, pues, suponiendo, si el precio se devolviera y rompiera en 4 horas, esa zona ahí donde estaba marcada con la línea azul, lo podríamos como considerar como ya, pues, cambio de tendencia No, hacia arriba. no. El último máximo que hizo un mínimo menor es este de aquí, ve. Este es el que tiene que Sí, ver. Mire, sí, yo preguntaba por esa línea azul, la que modificó ahí con ese rectángulo. exacto. O sea, esta es la zona a llevarse por delante. No esta. Esta es una nueva zona que llamamos. Una zona que se creó solita. ¿Sí? Ya lo otro es que tanto vacío vaya hasta aquí para uno escalpearlo. Yo normalmente ya, antes lo hacía, ya no. O sea, mientras no ataque la zona, Exactamente. ya sea en un P1 o P2. Ajá, sí. Y si la atraviesa debe ser con fuerza para que el P1 sea pues confiable. Ahí los pivos nos van llevando. Bueno, ahí vamos. Cerremos esas R's o dejémoslas correr, va con alineado con tendencia. Listo. Vamos a ver si hay transiciones de velas. ¿Sí? Bueno, cerremos estos ya para no estarlos cuidando. Y veamos, vea, entró al vacío. Vamos a ver si hay transiciones de velas acá. Pues transiciones ahí es cómo van a hacer esas transiciones. Aquí tiene esta congestión y esta zona rota. Ese escalpeo es más bravito. ¿Lo quiere o no? Transición de vela roja a otra vela roja. Sí, Pues suponemos que esa otra vela roja, ¿cierto? No necesariamente. El supuesto es ese. En este caso pues nos engañaron, vea. Nos metieron al baile del ruido, vea. Bueno, listo. Falló la transición, nos metieron al baile del ruido, vamos a ver qué pasa aquí. Cola. De nuevo. Suciedad, vea. Pura suciedad. Ahí le está visitando zona. No ha habido mucho sincronismo de transición de vela, no. Aquí está el pivot.
y toda esa congestión es una gran zona. Vamos a ver entonces qué pasa. Ruido, 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 ruido. Nada, no vio un evento allí. Miren cómo me tragaron esta demanda fuerte de una sola. ¿Sí? Y ahí creo que ya nos dejaron. Era un patrón complicado de operar, la verdad. O sea, llegar uno a decir que vende esto, mire que es lo que hemos hablado, el mismo flujo de 4 velas, pero siempre lo ponen a uno a ver mucho ruido, no hubo como visita de zona previa. Está muy volátil. Sí, pero vea que aquí la hubo, pero estábamos era mirando esto. Mire que la hubo, vea. Reversión en zona rota. No le hicimos caso. Y era esa. ¿Sí? Esta zona de aquí definitivamente, después que nos estopea, aquí, que no hace transición, pues ya es una zona muy complicada todo esto. No hay no ver las velas. Por eso hay que ir o vela decidida que entra vacío o zona. Ya transiciones entre cualquier vela no, porque lo ponen a usted a buscar transiciones en este ruidajo. ¿Vea? ¿Qué va uno a hacer ahí? Más a botar plata que a obtenerla en estos. ¿Vea? Estos de aquí tienen que ser vela decidida en vacío. Normalmente tienen una buena transición. O zona. ¿Sí? Esta estaba un poco complicada. De resto, lo que sea en zona a favor de la tendencia del gráfico principal debe ser suyo. Listo, Julián. Listo. Bueno, gracias. Listo, 8 minuticos y otro ejercicio. Ahí ya tiene la voz. Aló. Sí, ¿qué hubo? Hola Leo, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, cuénteme pues. Pues Alejo, pues esta semana hemos estado un poquito quietos porque pues he estado muy ocupado trabajando, así que no he tenido así mucho tiempo para revisar gráficos en prácticamente casi 2 semanas. ¿Cuánto tiempo hace que se cambió a gráficos diarios? Desde el mes de marzo, Sí, yo venía trabajando 4 horas y 1 hora. sí. Sin embargo, pues me dio más resultado los gráficos diarios, pues por el término de trabajo, pues me quedan más fáciles de monitorearlos. Ya no se pega a los madrugones. No, ya no me pego los madrugones, ya dejo de escalpear tanto y estar ahí metido como un ratón ahí en los gráficos de 5 y 15 minutos Muy bien, muy de bien. la velocidad. Bueno, ahí ya cuando desocupe tiempo vuelve a hacer trading. Exactamente. Listo. ¿Quiere hacer el ejercicio o le damos a otro? Sí, Bueno, no, pues ya que estamos aquí con la palabra. vamos a ver qué sucede entonces con los sincronismos. Listo. Vela decidida. En vacío. ¿Sí? Ya rompió todo. Eso es ese es el mensaje que usted necesita para empezar a buscar transición entre velas, ¿cierto? Exactamente. Ahí ya estamos empezando a mirar. Yo creo que con esa vela me iría. Sí, porque vea que ya le construyó zona ahí, ¿cierto? Ahora esta mano de testeos ya le construyeron zona, una base estrecha. Está disparando a la ruptura. Sobre los 25 de stock que tiene vacío suficiente. Bueno, ahí ya le dio una R. ¿Usted cuántas R's está trabajando?
Entre una y unos 5. Bueno, muy bien. Ojo esa base estrecha. No, yo soy muy malo para esas bases estrechas. Esa es de tercera a cuarta. Todavía se puede. La voy a hacer yo por usted. Esto veo pues atrapado. Ay, güey, pucha. Ay, qué rabia. Ah, casado. A mí me pasa exactamente lo mismo cuando voy a las bases estrellas. A las bases estrechas me atrapan. Me hicieron la Y cacería. luego continúa. Bueno, ahí ya Me van. atrapan y continúa. Sí, eso es muy terrible con ella. Bueno, van 5, ya tenemos que esperar que haga algún retroceso, ¿cierto? Si sean 16. Pero ya tenemos que esperar. Ah, bueno, Sí, pues. al vacío. Ya seguimos con este. Transición entre velas. Son duras. Mire que esta no visitó zona previa ni le creó. Puro ruido, puro ruido. Estamos en nada, ¿cierto? Sí, empezó como ese retroceso sucio hacia zona de 4 horas. Y ya, y ahí se dañó. Realmente un movimiento complicado. Estos movimientos así tan potentes, mire que tampoco es que abunden en entradas, no como nosotros las trabajamos. Ahora, este patrón aquí, Jorge Alexis, compañero, ahí se ve muy bien, ¿sí? Sí, Estos son los que lo llevan a usted a negociar luego este. Que es más común este, que lo coge, le quita el dinero, hace un retroceso, ¿sí? Y listo. Y mire que el retroceso sí fue a zona. Nos azaramos con la vela verde. Mire lo importante, se me pasó a mí, se le pasó a usted, de ir teniendo la zona actualizada. pero eso fue ya cierre de semana, no creo que lo hubiera tomado. Ah, sí, eso es un cierre de viernes, sí señor, tiene toda la razón. Pero bueno, para efectos técnicos, me refiero. Bueno, y en esta bajada tan inclinada, mire que juega mucho con uno, ¿sí? Estos patrones que no visitan zonas son tenaces, son más estopeadores de lo que uno cree. Este, el de aquí de 15 minutos. Sí, Porque lo que yo le digo, lo mantienen a usted saliéndose de la regla. Y así por cada uno de estos que funciona también, hay una montonera que lo atrapan, van a zona y eso sí funciona. Por eso entonces, Jorge Alexis, ¿qué dijimos de las transiciones entre velas? no, pues esperar la zona, Sí, del time frame de sincronismo. exactamente. Y en los sincronismos de zona, lo que esperamos es una reversión de cuál tendencia. De la, de sincronismo. Exactamente. Se va a
contra el sincronismo a favor de la suya. En la transición entre velas le interesa la dirección entre velas antes de la próxima congestión o el próximo retroceso. Es un estilo de trabajo muy agresivo. ¿Sí? Por ejemplo, para efectos prácticos, de usted que trabaja lentitud, transiciones entre velas semanales o velas diarias potentes. Sí. Digo, las transiciones que se dejen agarrar las primeras 3. De ahí en adelante, ya o va montado o déjelo ir porque es complicado. Y en términos generales, ustedes han podido ver, no es sino que hagan una revisión genérica ustedes, voluntaria de charts, que lo que abunda es los testeos de zona. ¿Sí? Abunda mucho más que los patrones que no le dan zona. ¿Sí o no, Jorge Alexis? Pues, sí, eso sí es cierto. Enfoquémonos en lo que abunda. ¿Sí? Lo que pasa es que unas veces por ser impaciente no se espera la zona. Por uno querer entrar ya para no escaparse del movimiento, no se espera la zona. Y entonces, por ejemplo, cuando prende el computador y esto va aquí, ahí donde puse el rectángulo, uno inmediatamente empieza a inventar y entre más lo ve bajar, con más ganas va y busca un corto y termina vendiendo aquí abajo. Exactamente. Cuando uno coge este retroceso. Después lo pueden apuntar aquí porque ya suponen rebote. Bueno, entonces, cuando uno no tiene claro el trading plan, el mercado hace como se lo. Por ejemplo, yo cuando veo un movimiento así, pues yo digo, ya me lo perdí, o esperamos retroceso y cambio de activo y ya. Exactamente, es la mejor solución. Es lo que usted acaba de decir. Pone su zona y espera o cambia de activo. Sí, porque después uno le pone a bajar al 5, a dar un minuto y a ver dónde uno consigue entrar y lo que termina es uno estopeándose ahí, Hey. en vez de otra oportunidad en otro activo que le puede generar un mejor rendimiento. Exactamente. Con los movimientos fluidos en su interior, hay que preguntarle al mercado de otra forma. ¿Sí? Normalmente, lo que ya tenemos claro, dominado, que funciona, que no hay duda alguna, son las zonas. ¿Sí? Zona cercana tiene la de ganar. Zona lejana, espere que se defina con P1 por arriba o por abajo y se acabó el problema. ¿Sí o no? Eso está claro. El movimiento fluido de momentum todavía es una moneda floja en el sistema, porque mire que se puede volver casuístico. Se puede volver usted un trader ahí suponiendo cuando se le presenten casos como el de aquí. ¿Cierto? Que no visitan zonas. Como hay algunos de estos que sí funcionan, entonces después va a los que no, que son más. El movimiento de momentum excita mucho. Usted siente que tiene que entrar y se siente culpable y siente que se perdió el movimiento del mes, mejor dicho. Es una característica que tienen ellos. Cuando usted los ve en pleno, usted siente como que pero necesito una entrada ya, ¿cierto? Aprender a controlar eso y hacer lo que dice Jorge Alexis. Suelte el mouse, cambie de activo, mire otro time frame, ¿sí? No más pequeño, sino ojalá más grande. El próximo viaje de Go for Feedback con ustedes es hacia mirar menos cosas. Es el siguiente nivel, cada vez más simple. Jorge Alexis, gracias. Bueno, Alejo, con mucho gusto. Otros 10 minuticos y hacemos el último ejercicio de la noche para que alguien se prepare a tomar el micrófono. El cambio de tendencia es el último máximo que hizo un mínimo menor, el último máximo que hizo un mínimo que es menor a este mínimo previo. Para el caso, entonces ese lo tiene que romper para que rompa esa tendencia. En la subida es al revés, el último mínimo que hizo un máximo, este mínimo hizo un máximo mayor a este máximo.
Por lo tanto, este es el que tiene que romper, para romper la tendencia. De ahí la importancia del análisis de pivots. Aquí tenemos un ejemplo. Mire que este es el último máximo que hizo un mínimo menor. Mire aquí cómo empieza a fallar, no es capaz de hacer un mínimo menor, ataca la zona, la rompe, P1, retest de P1, P2. Todo ese bullicio fue en medio de esto, de unas velas verdes. ¿Sí? En el caso de un ambiente lateral, pues no es sino romperle bien sea su máximo o su mínimo. Aquí pues no fue sino romper el mínimo y ya entró a tendencia bajista. ¿Sí? Bueno, P1, P2, etc. 3, P4. ¿Quién va a hablar? ¿Quién va a tomar el micrófono para que hagamos el último ejercicio de la noche? A ver. ¿Agotados ya? Hans. Hola, buenas noches. ¿Cómo está? Todo bien, gracias. Un gusto saludarte. Lo mismo. Muchas gracias por la respuesta. Muy claro. Listo, perfecto. Vamos entonces con un sincronismo alcista. ¿Sí? Se va a enfocar en movimiento al alza. Ok. Bueno, mire que aquí ya tiene zona. Sí. Listo. Ya tiene un pivot y dos pivots ahí. O sea, ya le hizo zona. ¿Cierto? Vamos a estar atentos entonces al sincronismo de velas. Ah, ahí mismo podríamos haber tomado una en el puro... Ahí se le está volviendo a bajar. Ese primero no era tomable. Ahí. Sí, lo que pasa es que pasa el clic muy rápido, entonces de pronto se movió este. Ese sí. Sí, claro, ese es muy tomable. Ah, es que se me fue el clic muy rápido, entonces claro, lo que a la velocidad que yo veo aquí no es la misma a la que usted ve allá. Este. Pero correcto. Pues bueno, íbamos allí. Listo, ahí le pagó su R. Vamos a ver qué pasa. Es puro entrelazamiento de vela, entonces pura zona. Por ahí. Ahí que tocó zona, no... Bueno, ahí tal vez hubiera sacado el... Él ya se cerró por take profit. Ajá, por eso. Sí, no, yo digo otro. Ah, usted Ahí, va a vender. Usted me dice no pensé, para vender. no pensé que había tocado la zona, pensé que había tocado zona. Pero, Por eso está en techo. Usted dice vender es techo. no, ¿No? Bueno, seguir igual en compra. pensé que estabas pensando en vender el techo y no, pues no está mal. Es agresivo porque sigue atrapado ahí. No está mal. Sino que pues obviamente es una situación agresiva. O sea, puro ruido. Esos rangos entrelazados son bien ruidosos. Exigentes con la zona. Bueno, ahí ya rompió. Ahí ya le hizo el chuzón a la vela, a la zona lejana. ¿Cierto? Eso se podría tomar como choco, todavía no hasta esperar el cierre. Shock, no porque es una zonita lejana y va muy fuerte al alza. Okay. Es apenas un freno. El shock tiene que ser una reversión muy fuerte, que se note que la devolvieron. Ahí simplemente es
un freno. Bueno, demanda absorbiéndose la oferta. Vamos a ver qué pasa. ¿No le gustó ese P1? Véalo. Y es que no había visto que había tocado la zona ahí a la izquierda. Y como dice usted, sí es muy bueno marcarlas. Claro, hay Y que ahí, ir marcando. ahí hay un P2. ¿Sí? No, este ya está en el aire, este ya déjelo ir. No, el otro, el anterior. Ah, pues sí, este era el que yo le hice varias veces la velita. Ah, ok, ese P1, Ese era de operar. correcto. ¿Sí? Ese era de operar, bueno. Este sí ya es puro, se fue. Usted sigue con calma, bueno. Como ya hay una seguidilla de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 velas verdes del principal, entonces no está en condición de sincronismo, ¿cierto? Habíamos dicho en la mañana que por ahí de máximo 4, ¿cierto? Ajá. Entonces simplemente se aguanta. Espera a ver qué va a pasar. Bueno, ojo. Ahí, Ojo porque viene a esta zona menor. Se acerca. Entonces ahora sí vuelve su amigo, ¿cierto? Listo. Recuerde que como esto está subiendo y viene un soporte, ¿qué es lo que usted va a buscar? Fallas de ventas, o shock de vendedores, o reversión de vendedores hacia compradores. ¿Sí? correcto. Bueno. Sí, que siga la tendencia. Uh-huh. Mire, empiezan a Por manifestar. allá, Tranquilo, déjelo que entre. Bueno, ahí hubiera tomado. ahí ya, Sí, porque ya está bien en la zona. Bueno, ese me quedó muy espera, yo lo... Eso, fuera de la zonita un poquito. Ya de 35 pip, pero hay suficiente vacío. Vamos a ver. Ahí se fue usted simplemente a la reversión de una. ¿Sí? correcto. Susto, susto. Mire que es la pura pérdida de fuerza de esta oferta aquí en zona. Mire cómo la frenan de golpe. Ya es cuestión de no aguantarse todo este ruido. Vea, ya hay demanda aquí. Mire cómo ya le manifestó demanda ahí en esa zona. Débil, pero está. Y ser consciente, pues, que usted está negociando es un movimiento de H4. Sí, que es lento, que no puede, pues, estar ahí cada suspiro de cada vela de 15 minutos. Aquí, Hay que dejarlo correr. ¿cómo? No, que dejarlo correr ahí, porque imaginen estar ahí. Ajá. Fíjate, Porque, vos entraste arriesgando 35. Ya vas ganando 53. O sea, ya vamos en uno y pico. casi, entonces, ¿Sí? Pues ya usted verá si se sale del todo, si hace trailing, si protege una parte. ¿Sí? El hecho es que una posición ganadora pues no la vamos a dejar salir perdedora nunca, ¿cierto? Sobre todo una posición que iba dando más del 1-1. Aquí pues casi que la triplicó, vea, nomás llevan yéndose al pivot. Bueno, le dio el... ese, ¿Sí? ese Alejo, como que
escribí antes de la pregunta, ese sincronismo de 15 minutos, el cuadro de 1 hora, no es muy aconsejable. Sí, sí, Hans, es cuestión de gustos. Yo a veces veo el 15 mucho mejor que el 5 para una misma zona de hora y otras veces es al revés. Sí, sí, dependiendo del... A veces el uno está más ruidoso o más definido que el otro. ¿Sí? Normalmente utilizo 2 más abajo. O sea, usted aquí podría estar utilizando hora. Correcto. ¿Sí? Menos ruido, más suavizadito. ¿Cierto? Más de la mano. Es cuestión de gustos. Perfecto. Vea que por ejemplo en hora esta pausita aquí se nota bien la construcción de zona, la aparición de la demanda. ¿Sí? Y ahí el primero se deja ir, como yo, porque yo estaba llegando a la zona, Sí. y ya el segundo sí, me tocó en la zona. Y mire acá, en estas transiciones, mire después de la ruptura, el retroceso a zona, y aquí otra vez el retroceso a zona. Muy bien el gráfico de hora para haber seguido este movimiento, con un sincronismo quizás menor. Sí, perfecto. Miremoslo en gráficas de 5 minutos, ve de 15, ese mismo movimiento. Esta bullaranga de aquí, Muy ruidoso. mire que ahí quizás pase el clic muy rápido seguramente, porque haciéndolo con calma, vea, hubo visitas de zona perfectas. Entonces ambos sincronismos le sirvieron para el movimiento. Este es el tipo de oscilación que tenemos más común. Y muy importante marcar la zona. Sí, Altura oeste. sí. Sobre todo cuando tiene este tipo de situaciones. Quitemos una vela allí. Vea. Puede que se pierda esta, porque se supone que estamos esperando el flujo. Y aquí ya apareció primera vela de flujo después de un descanso. Entonces, ahora sí, transición de velas. Y ahí se ve bien la construcción de zona, vea. Construcción de zona fuera de eso, ¿en dónde? En zona menor. De lujo para entrarle. Casi que no tiene usted ni que leer vela ahí. Con el testeo es más que suficiente. ¿Sí? Pero como mínimo en estas transiciones de velas, testeo de la zona previa del time frame de sincronismo. Esta es una oscilacioncita mandada a hacer para un manual, vea. Claro. Es la más común, sino que no es bonita. Es lo que yo les decía en los coaching de estos días. No son esto así. Ojalá. Ojalá. El retest todavía te da más seguridad también. Sí, me refiero, Hans, esa que no son fluidez en toda dirección. Es que uno siempre se imagina estas fluctuaciones así, en montaña, perfectas. Sí, en vez de estos entrelazamientos, uno se imagina así, ¿cierto? Entonces, fíjate que es el mismo principio, solo que aprendiendo a ver ahí en medio de todo eso. Y tocas un punto muy importante, el retest da mucha tranquilidad. Pues esperan un poquito más, pero entra más confiado. Ajá. Listo. Excelente. Bueno, vamos a detener ahí. Gracias, Hans. Muchas gracias. Saludos. El día de mañana vamos entonces a trabajar el tema de time frame. El tema de trading plan
vamos ya entonces a revisar de nuevo todos los procedimientos de planeación, monitoreo y evaluación. Todo lo que hemos visto hasta el día de hoy son procedimientos analíticos, procedimientos de acción directa. Mañana entonces son procedimientos para la jornada de trading, para aplicar esto. O sea, el procedimiento de jornada de trading ya nos lleva a decir, busca sincronismo, entonces usted ya sabe cómo buscar un sincronismo, las condiciones de un sincronismo básicas, testeo de zona, disponibilidad de vacío, presencia de flujo, ¿sí? Ese tipo de cosas. Sincronismo de anticipación, entonces testeo de zona, seguimiento de tendencia, cambio de la dirección del sincronismo, etc. Esas son las condiciones, ¿sí? Trabajo directo sin sincronismo, simplemente por mi time frame, ok. Testeo de zona, antes de cualquier entrada, ¿sí? Análisis previo y permanente dinámico, lo vimos durante esta práctica del día de hoy, de soporte y resistencia, ¿sí? Soporte y resistencia es un trabajo dinámico porque uno deja de marcarla y por dejar de marcarla entra a comprar un techo, entra a vender un piso o simplemente se pierde de comprar un buen piso o de comprar un buen techo. Seguimiento de reglas, básicamente, compadres, es lo que hay que hacer aquí. Nos vemos entonces mañana y ya el martes retomamos sesiones de planeación. Feliz noche a todos.